número 5 dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo ABC rectangular, ahí está. M es punto medio de la hipotenusa y se traza una seriana interior CF. BF. Entonces por B vamos a trazar una seriana BF que se interseca en G con la mediatriz de AC. Entonces la mediatriz de AC más o menos es punto medio. Ahí está. El punto de intersección viene a ser G. Vamos a marcar este punto G. Listo. Y este punto es el punto F de la seriana. Y M es el punto medio de la hipotenusa correspondiente a la mediatriz M. Ahí está. Listo. Dice que el ángulo ACBE mide 28 grados. Este ángulo de acá lo marcamos con 28. Y además hay tres segmentos iguales. El segmento AM, este, es igual a MC, obviamente, porque era mediatriz. Y MG también una rayita. Ahí está. Esos tres segmentos iguales. Y se pide finalmente el ángulo BGM. BGM. Identificamos BGM, es un ángulo agudo, bien agudo. Este que está en G. X. Listo. Vamos a ver. Conforme tenga más práctica, vamos a hacerlo más rápido en esta modalidad de pizarra. Al principio, un poco lento, ¿no? Pero así poco a poco se va adquiriendo la práctica. Ese ángulo G es la incógnita X. Y el dato que tenemos es 28 grados. Como hay punto medio de la hipotenusa, inmediatamente se nos ocurre el teorema que tiene que ver con punto medio de la hipotenusa, el teorema de la mediana. Entonces voy a trazar la mediana BM de ese triángulo rectángulo. Yo sé que esa mediana es la mitad de AC. Por lo tanto, también será de una rayita. Porque la mitad de AC es una rayita. ¿Eso qué significa? De que al haber tantos segmentos iguales, tenemos la posibilidad de formar isósceles. Por ejemplo, un isósceles importante es el que tiene a X, este de acá. En ese isósceles, ahí tienen dos lados de una rayita. Si un ángulo es X, el otro también tiene que ser X. Entonces lo voy a marcar como X en el triángulo rojo. X. ¿Listo? Entonces, en el triángulo rojo, si yo quiero calcular X, me falta el ángulo obtuso. Me falta el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es todo este ángulo de acá, que será 90 por la mediatriz, ¿no? La mediatriz determina que esto sea 90, más este ángulo que es lo único que me falta calcular. Pero este ángulo es un ángulo exterior de este triángulo isósceles 28-28. Entonces a este lo marco como 28. Eso repito, porque el triángulo formado, que lo voy a poner en otro color, digamos verde, este lado de una rayita es igual a este lado de una rayita, por eso es 28-28. Y yo sé que 28-28 me da este ángulo exterior. Este ángulo es 28 más 28, 56 grados. Entonces lo marco, ese ángulo será de 56, este ángulo de acá. 56. Vamos a hacer un poquito más aquí. Ahí está. 56 grados. Entonces, ahora sí, en el triángulo rojo, voy a hacerlo con colores nada más. Oh, perdón, triángulo rojo.
En el triángulo isósceles rojo aplico la suma de los ángulos 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos? X más 90 más 56. Eso es igual a 180 grados. Y de ahí ya me sale X, ¿no es cierto? La mitad de 34, 17 grados. Listo. Entonces la respuesta, 17, la tengo acá, la E. El que dice el chat. Chat, ahí estamos. Ya. Ok. No ha habido ninguna respuesta. Seguramente los alumnos estaban preocupados de que esto pudiera funcionar. Veo que sí funciona. Ya escribo menos porque en realidad es un poco difícil escribir así a pulso, pero espero que hayan entendido la solución y sobre todo el mensaje, ¿no? Reconocer acá el triángulo isósceles rojo, el triángulo isósceles verde y aplicar el teorema de la mediana del triángulo rectángulo. Muy bien. Pasemos al problema 6. Ya estoy mirando el chat. Estimados alumnos, si tienen ahí respuestas podemos irlas compartiendo. Problema número 6. Vamos a avanzar esto, ya lo borramos. Y vamos a pasar al problema 6. Problema 6. Listo. Dice lo siguiente. En la figura MR es igual a ID. MR igual a ID. Una rayita MR, una rayita a ID. Y MR más LB vale 24. Se pide MD. Se pide todo esto de acá. Eso es X. Voy a marcar ahí la letra X, muy importante marcarla para tener ya una visión y poderlo conectar con los datos. A MR le voy a dar una letra minúscula, por ejemplo, A minúscula, y a LD lo voy a llamar B minúscula. Entonces, este dato el dato se traduce a A más B. A más B igual 24. Así está mejor. A más B, 24. Muy bien. Hay tres ángulos de doble. Entonces, acá la sugerencia o la sospecha es de que podríamos tener ahí una congruencia escondida. Sí, me dice Harley Yasmin, ID es igual a MR. A ver, déjeme chequear, ID igual a MR. Sí, tiene razón Yasmin, muchas gracias. Vamos a hacer esa corrección, ¿no? Sí, este de acá. Acá tengo una herramienta para borrar. Acá está borrado. Vamos a ver si funciona. Borramos este B y D. Esto sería B. Muy bien, muchas gracias. Así me gusta que estén al tanto Yasmin. También Brunella, ¿no? Excelente, excelente. Todos ustedes ahora han ascendido al rango de auditores. Todos son auditores ahora, ¿ya? Chequen todo lo que se hace aquí. Y mucha concentración porque ya no voy a escribir tanto, casi todo lo voy a explicar en el gráfico. Eso también es un desafío para ustedes, ¿eh? Entonces la rayita también esa la borro. Esta rayita no es por acá. La rayita y D es ahí. MR igual a ID. A ver, entonces ahí todavía hay una aclaración más. MR igual a ID. Entonces, A con A. A con A. Ya, esto es A.
Eso es A. Muy bien, entonces ahora sí he llamado B a M R y A M R es igual a I B. Ya. M R lo estoy llamando A, L B lo voy a llamar B. Ahora sí, ya está. Listo, por fin hemos podido interpretar bien el problema. Así es, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora la sospecha, obviamente, miren, es bueno sospechar porque eso nos da pauta, miren. Si todo esto es X y esto es A y sé que A más B es 24, entonces sospecho que esto pueda ser B, o sea que esto sea igual a esto. Lo sospecho. Para que sean iguales, estos dos triángulos tendrían que ser congruentes. Entonces, ahí está el eureka, ahí está, digamos, prácticamente la formulación del problema, la solución. Darse cuenta que estos triángulos sean congruentes. Para que sean congruentes tiene que cumplirse L a L, ala o triple L. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que se puede deducir. 6C me dicen por ahí. Ya, sí, 6C también. Janelli dice. Sí, me parece que ese es el favorito. Entonces, tal como lo estamos sospechando, ¿ya? Esto de acá posiblemente sea igual a B. Para que esto sea B, estos triángulos tendrían que ser congruentes. Y para que sean congruentes, necesitamos ver si se cumple ala, L a L o triple L. Entonces, ataquemos por ahí. En el triángulo, este de acá, voy a probar un poquito ese lado. En este triángulo rojo, aplico el teorema del ángulo exterior o colita de ratón. A este ángulo voy a darle una letra, digamos ángulo de minúscula, ¿ya? Ese ángulo que sea D. Entonces, por ángulo exterior o colita de ratón, todo este ángulo, todo ese ángulo sería W más D. Si todo ese ángulo es W más D y ya una de las partes es W, la otra parte tiene que ser D. Miren esa deducción. Esto tiene que ser D. Entonces, ahora podemos deducir ya que los triángulos son congruentes. Vamos a ver acá, a este triángulo lo pongo en verde. Miren el triángulo verde, sus lados son AB y el ángulo comprendido BW. El triángulo rojo, sus lados son A con los ángulos adyacentes BW. Entonces acá, observen, ya tenemos el ala, ¿de acuerdo? Tenemos el ala. Entonces vamos a decir aquí, lo que estamos aplicando es ala. Por la congruencia ala, esos triángulos son congruentes. El lado igual es A y los ángulos adyacentes D y W. Por lo tanto, los otros lados también serán respectivamente iguales. O sea, si en el triángulo verde al ángulo D se lo pone B, en el triángulo rojo al ángulo D se lo pone B. Listo. Entonces podemos decir, por lo tanto, de que esto de acá vale B. Eso significa que X será pues A más B, o sea, 24, el dato 24. Acá nomás de frente lo ponemos. Igual 24. Listo. La respuesta, 24.
Esta respuesta 24 corresponde a la C, como la había indicado Gianelli y Brisset. Muy bien. Entonces, continuemos con el problema 7. Dice, los triángulos ABC, este triángulo rectángulo, ABC, este triángulo rectángulo, con el CDA, este triángulo rectángulo, son congruentes. Entonces van a tener ángulos iguales, catetos iguales, etc. Entonces el valor de X es. Observando el ángulo X, nos damos cuenta que el ángulo X está en este triángulo verde, como ángulo exterior. Ahí. Entonces puedo escribir que en ese triángulo verde, el ángulo X, por el teorema del ángulo exterior o colita de ratón, es igual a 90 más 2 veces alfa. Lo voy a llamar A porque no tengo que en este teclado, tendría que instalar el teclado griego. 2A, ¿ya? Alfa es 2A para efecto de este problema. Muy bien, entonces todo el problema se reduce a calcular 2 alfa. Y para ello podemos relacionarlo con el triángulo rectángulo donde aparece 2 alfa y alfa, es decir, este triángulo rectángulo. Ahí. Como el triángulo rojo es congruente al triángulo rectángulo ADC, los ángulos de la izquierda son iguales a los ángulos de la derecha. Entonces, de esa congruencia yo puedo decir que este vale A o alfa, ¿no? Repito, como no tengo el símbolo alfa en este teclado, le pongo A. ¿De acuerdo? Alfa es igual a A por la congruencia de esos dos triángulos. Entonces, de ahí ya puedo calcular A en el triángulo rectángulo resaltado en rojo. Miren, en el triángulo rojo voy a escribir que los ángulos agudos suman 90 grados. O sea, el ángulo agudo A, que es 3 alfa, 3A, más el otro ángulo agudo que es A, es igual a 90 grados. De aquí, 2A será 45, y eso lo reemplazo en 1. A reemplazar en 1, X nos va a dar 135 grados. X igual 135. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo va todo, Julio? Profesor, de momento no hay consulta, solo los No hay alumnos están consulta. participando ¿Tú cómo ves estas explicaciones con la pizarra del Zoom? ¿Se Bien, entienden? profesor, de repente lo que sí le recomendaría es hacer un zoom adicional Más en el grande. navegador, pero Ya. se entienden, ¿no? Los razonamientos. Además, Excelente. los Esa es la alumnos parte están que... manifestando preguntas. Ya, excelente. Voy a agrandar entonces para el problema 8. ¿Ya? Déjame Perfecto. guardar esta por si acaso. La guardo ahí. Ya. Listo, pasemos al problema 8. Borro esto y vamos a agrandar el problema 8. ¿Ahí está bien? Mejor, profesor, mejor. Ya, excelente. Vamos a subir este de acá. Ahí, bien arriba. Problema número 8. Un poquito más arriba. Ahí está. Dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo isósceles ABC rectángulo, ya lo tenemos, se ubica el punto F interior tal que AFB mida 90 grados. El ángulo AFB 90 grados. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. F, por aquí, F, de modo que ese ángulo mida 90 grados. Listo. Punto F. Ok. Ahora dice, de modo que el ángulo AFB mida 90, ya está, y el ángulo BAF
sea igual al ACF. Entonces tengo que trazar CF también. Vamos a trazar CF. CF. ¿Listo? Y voy a marcar los ángulos iguales. Este ángulo que estaba en A lo voy a llamar A de alfa. Y este ángulo por acá, A de alfa por datos son iguales. Ese par de ángulos, ¿ya? Muy bien. Luego dice calcular la longitud de FC. Vamos a ponerle X a esto. Ese es X. Calcular la longitud de X si BF vale 6. Esto de aquí es 6. Listo. Este de acá es 90 grados. Ahí está, 90 grados. Muy bien. Entonces, nos ponemos a pensar, nos dan solamente un dato y nos piden un segmento. Además, nos dicen que el triángulo es rectángulo, o sea, los catetos son iguales. Ya por ahí empiezan a surgir las ideas. O sea, este cateto igual a este cateto. Y sus ángulos miden 45 grados cada uno. ¿Ah? 45. Ya no lo voy a marcar porque, digamos, para no recargar la figura, pero los ángulos A y C agudos miden 45 grados cada uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, déjeme checar. El ACF vale A. ACF vale A. Ya este A había que moverlo un poquito más. Pensé que se quedó muy abajo. Este A, aquí está bien. El A, ahí está el A. Ese ángulo es el A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos que se quiere calcular X. Como el triángulo ABC y isósceles 45, 45, ahí puede surgir la sospecha de que X sea parte de un triángulo rectángulo notable de 45 grados. ¿Ya? Entonces, para que eso pueda ser realidad, necesitamos que X sea hipotenusa de un triángulo rectángulo. Para que sea hipotenusa de un triángulo rectángulo, tendríamos que prolongar BF por aquí y de C trazarle la perpendicular. Entonces, este ángulo sería 90 grados. ¿Listo? Entonces, sospechamos que ese triángulo de hipotenusa X sea notable. Además, sospechamos que el cateto de ese triángulo podría ser 6. Para que sea 6, tendríamos que buscar una congruencia. Congruencia de este triángulo rectángulo. Observen, vamos a corregir eso. Prometo comprarme una tableta digital para poder hacer esto un poco mejor. Una tableta digital para Windows, ¿no? Porque este es Windows. Lo otro que usaba yo era iPad. Ahí es mucho, la tecnología iPad es mucho más avanzada. Pero, de todas maneras, esto va a servir para tener un plan de contingencia. Entonces, la sospecha es que ese triángulo sea congruente a este nivel. Ahí está. Ese par de triángulos rectángulos por lo pronto tienen igual hipotenusa y hasta ahora eso, pero aquí por ángulos de lados perpendiculares, yo puedo afirmar que el ángulo FBC es igual a alfa, o sea, a A.
Eso es por teorema de la primera semana de clase que va a venir en el examen. Ese ángulo vale A igual al ángulo alfa de arriba, al rojo, porque tiene sus lados perpendiculares. O por tener el mismo complemento, miren. Tienen el mismo complemento este ángulo. Este ángulo vale 90 menos alfa, y como todo el ángulo B es 90 grados, esto tiene que ser alfa. Entonces, alfa. De manera que esos triángulos ya son congruentes. Son congruentes por tener ala, por ala. Lo voy a poner acá porque es importante. Ala. Por ala, esos triángulos, el rojo y el verde, son congruentes. Por lo tanto, aplicamos la congruencia, es decir, a ángulos iguales, catetos iguales. En el rojo a A se le pone 6, en el verde a A se le pone 6. Esto vale 6. Ahí lo marco. Entonces, ya miren cómo X es hipotenusa de un triángulo rectángulo donde un cateto vale 6. Entonces, la sospecha, como lo habíamos planeado, es que como hay ángulos de 45 grados, es posible que ese triángulo donde está X con el 6 también tenga ángulo de 45. Miren cómo lo vamos a descubrir. El ángulo BCF vale 45 menos A, 45 menos alfa. Ahí está, 45 menos alfa. ¿Por qué? Porque todo el ángulo ACB mide 45. Todo este ángulo es de 45. Todo el ángulo C. Todo el ángulo C es de 45. Si este es A, este de aquí tiene que ser 45 menos A. Y luego, el teorema que aparece a cada rato y va a venir en el examen, estoy seguro, porque por estadística siempre viene ese teorema en los exámenes, el teorema del ángulo exterior o colita de ratón. Miren, en el triángulo BFC, en este triángulo, déjenme poner el marcador acá en verde, ya tenemos el verde mejor, el celeste. En este triángulo celeste, el ángulo exterior F es A más 45 menos A. Entonces, tendrá que ser 45 grados este ángulo. 45 grados, porque vale 45 menos A más A, ángulo exterior. De manera que el triángulo, tal como lo habíamos sospechado, que hemos formado, es isósceles. Este de aquí es isósceles, el amarillo, porque tiene un ángulo de 45. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 6 por la raíz de 2. Entonces diremos acá, por triángulo, rectángulo, isósceles, X es igual a 6 multiplicado, voy a utilizar un poco de notación de programación, X es igual a 6 por la raíz cuadrada de 2, porque es la hipotenusa del triángulo rectángulo. 6 raíz de 2. Por lo tanto, la respuesta es la A. 6 raíz de 2. ¿De acuerdo? Muy bien. La A, ya veo que ahí está Rocío, Luz, Nicole. Excelente. Pasemos a la siguiente página para ver el problema 9. Problema 9. Ahí está.
Dice lo siguiente, en el triángulo ABC se traza la mediana BM. Acá está la mediana BM. AB vale 3, BM vale 2, BC vale 5 y se pide el ángulo MBC. Ya. Este problema es parecido a uno anterior, como hay punto medio, van a tener que aplicar el teorema de la base media, ¿no es cierto? Y ahí además van a formar o descubrir un triángulo 3, 4 y 5. Con esas sugerencias creo que van a poder resolver este problema parecido a un problema anterior. La respuesta para este problema, déjenme indicar acá el mouse. La respuesta para la C, 37 grados. La C, 37 grados. Problema número 10. En un triángulo ABC obtuso en C se traza la mediana CM. La mediana CM por aquí. Luego dice, en el triángulo BCM se traza la altura BP. Esta es la altura BP. Tal que BC igual a 2MP. Vamos a ponerle las letras. Esto es M. Esto es P. Entonces nos dicen acá que BC es el doble de MP. Entonces, si esto vale K, esto de aquí es el doble. 2K. Listo. Se pide calcular X, sabiendo además que el ángulo CBP es X, este, y el ACM es 2X. Este de aquí es 2X. Listo. Entonces, acá como hay mediana, hay punto medio, no se olviden. Hay punto medio. Como hay altura, hay perpendicular. Ahí está. Entonces, el punto medio nos da la idea de aplicar base media. Para aplicar base media, podemos trazar por el punto medio una paralela a AC tal como MN. Entonces, N va a ser punto medio por el teorema de los puntos medios. Va a ser punto medio. Por lo tanto, si N es el punto medio de BC, en el triángulo rectángulo, miren este triángulo rectángulo, podemos trazar la mediana relativa de hipotenusa, porque N es punto medio. Entonces tracemos la mediana. Esta va a ser la mediana, que va a ser la mitad de 2K. O sea, esto va a ser la mitad de 2K, va a ser K. Como N es punto medio por el teorema de los puntos medios, esto también vale K. Y esto también es K. Listo. Entonces ahí podemos afirmar lo siguiente. Miren, un bonito problema porque acá ahora tenemos que retroceder a la semana 1. Ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Miren, este ángulo 2X va a ser igual a este ángulo 2X por rectas paralelas. ¿Ah?
2x. Entonces voy a marcar ahí 2x. Ahí está el texto. Esto es 2x. Ahora, observen que este ángulo es 2x y este K es igual a este K. O sea, se ha formado un nuevo triángulo isósceles. Este triángulo isósceles, vamos a poner en otro color. Este K es igual a este K. Entonces 2x es igual a 2x. Este tiene que ser 2x. Dos x. ¿Listo? Entonces, por colita de ratón 2x más 2x, me da para este ángulo 4x. Y en el nuevo isósceles, este también es 4x. Ahí está, 4x. Ya ustedes se darán cuenta porque es 4x, porque este es K y este es K, 4x, 4x. Entonces, en el triángulo verde ya podemos aplicar suma de ángulos agudos, 90 grados. En el triángulo rectángulo verde. O sea, voy a escribirlo acá. En el triángulo rectángulo verde, el ángulo X más el ángulo verde C, que es 4X, es igual a 90 grados. Y aquí X es igual a 18. O sea, la respuesta corresponde 18 por aquí, la E. 10E. Problema número 11. Vamos a subir esto un poquito. Listo. Problema 11. En el problema 11, como sugerencia, hay que aplicar el teorema de la bisectriz, porque ahí por dato hay bisectriz, y aplicar triángulo rectángulo notable, porque también aparece de 30 a 60, un ejercicio para el examen, porque eso es tema de tercera y segunda semana, y también 37 y 53. Con esas sugerencias van a llegar a la respuesta de este problema, la C. Listo. A continuación, el problema 12. Problema 12 dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura BH y la bisectriz interior AF que se cortan en G. Entonces, como sugerencia para este problema, tienen que detectar el teorema de la bisectriz y descubrir que el triángulo GBF es isósceles. Es
eso no es parte del dato, hay que descubrirlo. Con eso, en 2 pasos, llegan a la respuesta de este problema, la B. ¿Ya? Ahí está. Anoten bien esas sugerencias para que disfruten del problema más tarde. ¿Ya? Todos, estoy seguro que todos lo van a poder hacer. Continuemos con el problema 13. Dice, vamos a borrar esto. Ahí está. Dice, en un paralelogramo ABCD se traza la altura BH, la cual interseca en G a M. MG vale 24. Entonces le doy las sugerencias claves. Es en el triángulo rectángulo GBM aplicar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Luego detectar triángulos isósceles BEM y ABE. Con eso van a llegar a la respuesta la mitad de 24, 12. Ahí está. Problema 14. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la seriana inferior a F. De modo que hay una relación de ángulos ahí. La distancia del punto F a AC, esta perpendicular, vale 6. Y se pide la distancia de B a F. Se pide esta perpendicular, X. Para este problema es conveniente hacer un trazo auxiliar. Por aquí trazar esta recta para formar un isósceles. En el isósceles que se forma, este de acá, ahí se puede aplicar que las alturas relativas a los lados iguales son iguales. Por los datos del problema, se deduce de que este ángulo va a ser igual a este, por los datos, ya eso se lo dejo a ustedes. Entonces, por el teorema de la bisectriz, si esto vale 6, esta perpendicular también vale 6. ¿Está bien? Ahora, en ese triángulo isósceles, marcado con 2 rayitas, esa altura 6 es igual a esta altura 6, a esta verde, miren que estoy trazando. Esta vale 6. Y esa altura 6 con X tienen la relación de 1 a 2 porque es la base media. X es la base media de la verde. Entonces acá el teorema clave, o los teoremas claves, son teorema de la bisectriz, triángulo isósceles, que es el que hemos construido, y teorema de la base media. Entonces, X resulta la mitad de 6, 3. Ahí está, grosso modo, la solución. ¿Ya? Listo. Muy bien. Tenemos un par de minutos para darle las respuestas de los problemas finales. Vamos a avanzar esto. En el problema 16, la respuesta
respuesta es la B, B de bisectriz. Pasamos a la última página. Ahí, por si acaso, le pongo lo que hay que aplicar, ¿ya? Texto. Teorema de la base media. Es la clave. Teorema de la base media. Dos veces, ¿ah? Dos veces. Ya ustedes descubrirán en qué triángulos. Para el problema 16, como hay mediatrices, teorema de la mediatriz. Vamos a poner acá. Teorema de la mediatriz. Triángulo isósceles, obviamente. Dos veces. Y después en el triángulo ABC, el teorema número 1, suma de ángulos interiores, igual 180 grados. Se lo pongo porque es un teorema para el examen, ¿no? Ese teorema es para el examen, ¿sí? Muy bien, la respuesta para este problema 16 va a ser 140 grados, la B. ¿Listo? Finalmente, me queda la conciencia tranquila porque hemos hecho el problema más difícil, que era ese problema número 2. Última página. Vamos a avanzar esto. Problema 17. La respuesta del 17 es la B. Obviamente para ese problema van a tener que aplicar triángulo, rectángulo, 30, 60. Para el problema 18, por descarte se puede descubrir que la única que puede ser es bisectriz. Por descarte lo pueden hacer. Y si lo quieren hacer matemáticamente, tienen que aplicar congruencia triple L y previamente el teorema de la mediatriz. Con eso lo resuelven. Pero les aviso que eso por descarte, lo único que puede ser es bisectriz. Por decir, sevillana cualquiera, no es una sevillana porque el punto M no está en el lado AC. Miren ese descarte. Y finalmente, vamos a avanzar un poquito más. 19 y 20. El problema 19, la respuesta es la C. Ahí le doy la sugerencia, porque esa sugerencia podría venir en el examen. Miren, cuando tienen una bisectriz, ¿cierto? Y una perpendicular a la bisectriz, generalmente lo que conviene es prolongar la perpendicular, porque ahí estarán formando un triángulo isósceles. Entonces, el dato de este problema es AB, que vale 12. Entonces significa que esto de acá abajo también es 12. Y ya con eso prácticamente aplican teorema de la base media y tienen la respuesta. La respuesta para ese problema es 3. Esto se corrió del problema anterior. La respuesta para este problema es 3. Y el problema 20, ahí lo que hay que hacer como sugerencia es prolongar esta recta y prolongar esta de aquí. Y completar esta figura. Con eso van a lograr la respuesta para este problema. Esto para acá, que lo borramos. Y la respuesta para el problema 20 es la C, 12. Muy bien, jóvenes estudiantes. Ha sido una clase un poco especial porque hemos tenido que hacer un plan de contingencia de emergencia, ya que no hemos tenido la oportunidad de poder
todas maneras, para la próxima clase, si esto persiste, te prometo comprar una tableta gráfica para usarla en la laptop. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Julio. Ok, más bien muchas gracias a usted, profesor, por la excelente clase, como siempre. En estos temas Gracias. técnicos suceden a veces y creo que los chicos Sí, están pues. seguros de Pero, que... sí, pero dime una cosa, ¿más o menos he entendido? Sí, sí, profesor, claro que sí. Sí, ya, Claro, excelente, ese es el mensaje. Perfecto. Suerte en claro. el examen, Igual, muchachos. Sí, siempre hay claridad en su explicación, que es lo más importante. Y más bien, ya. que tengan un buen día. Chicos, Gracias, muchas gracias, unos Julio. segundos les pido, gracias, profesor, para notificarles, contarles de que tenemos los talleres esta semana, ¿no? Como ya les había comunicado con anterioridad, con anticipación, entonces solo para recordarles, miren, acá está el horario de los talleres, ¿ya? Hoy día arrancamos RM, que es un curso muy, muy importante, ¿ya? Con el profesor Majo, que es un super capo en el tema, ¿no es cierto? De 2 a 4, ¿no? Se podían haber inscrito hasta las 2, espero que la mayoría lo haya podido haber hecho, ¿no? No haya perdido esta oportunidad. Por otro lado, el día de mañana tenemos biología y aritmética, el miércoles trigonometría y geometría, jueves RB y álgebra y el viernes química y física. Entonces, ténganlo en consideración para que se puedan inscribir. Los pasos para inscribirse los he mandado nuevamente al grupo de WhatsApp y están por acá, ¿no? Acá están, los estoy mostrando nuevamente. Recuerden que hay que comunicarse a esos números, no al tutora, sino al área administrativa, ¿no? Con mucho gusto los ayudaría, pero no veo esto. Entonces tienen que comunicarse a estos números, solicitar un código de taller y luego a este número que ven acá van a yapearle, ¿no? 6 soles. Y en la nota que se pone en la aplicación ponen código de taller, nombre del alumno, código alumno. Una señorita preguntó, profesor, ¿cuál es el código de taller? Pero acá mira, en el paso 1 dice solicita tu código de taller. Entonces le pido practicar por favor su comprensión lectora, ¿no? Tienen que leer esto con cuidado. Se entiende que el código de taller te lo brindan acá, ¿no? Y acá te lo vas a escribir, ¿no? Y así tienen que ir viendo, ¿no? Tienen que ir viendo las opciones, ¿no? El tercer paso es adjuntar vía WhatsApp hasta las 12 del mediodía del día de tu taller, ¿no? Para las clases de mañana tienes hasta las 12 del día de mañana, pero no lo hagas a última hora, te recomiendo hacerlo desde el día de hoy, ¿ok? No sé si hay alguna duda adicional, ¿ya? Si no hay ninguna duda. Ah, y además, respecto a los grupos de estudio, algunos me han comentado. Bueno, los grupos de estudio son espacios en los cuales ustedes se pueden conectar y si tienen preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, un problema que no les sale, le pueden preguntar al tutor en vivo, ¿no? Le preguntan, profesor, tengo esas preguntas, de repente le mandan por el chat del Zoom las imágenes de las preguntas, las fotos de las preguntas, o si no, se lo envían a su correo y el profesor les va a estar explicando, ¿ya? Y eso es todo en cuanto al grupo de estudio. No se desarrolla una clase en el grupo de estudio, solo se absuelven preguntas, ¿ok? Respecto a las nivelaciones, sí va a haber, pero esta semana no hay, porque esta semana hay talleres. ¿Ok? Esta semana no hay nivelación. El link del taller, ¿dónde lo encuentro? El link del taller, a ver, déjame ver un ratito. Se postea siempre minutos antes. O sea, si tú tienes, por ejemplo, el taller, tú ya pasaste por tu taller de las 2 de la tarde, te conectas a tu aula virtual 10 minutos antes, 1:50, y ahí vas a ver que en el apartado comunicados aulas está el link del taller. Y obviamente solo van a ser admitidos quienes estén en la lista, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda adicional, chicos, les deseo éxitos, estudien bastante, nos estamos viendo el día de mañana y en los grupos de estudio también de trigonometría y RB. Gracias.